Rodríguez, buenos días, bienvenido al programa y sobre todo para preguntarle, la pregunta de cajón, ¿se esperaba esta decisión o serio del Tribunal Constitucional sobre el caso de Keiko Fujimori? Yo estoy seguro que mucha gente esperaba esta, a mi punto de vista, mala decisión del Tribunal Constitucional. Porque si bien es cierto, y es importante que el país lo sepa, que nosotros los ciudadanos debemos respetar las decisiones judiciales y del Tribunal Constitucional, eso no significa que no podamos ejercer nuestro derecho a poder criticar y analizar las resoluciones porque están parados por la propia Constitución. El respeto no significa que no podamos nosotros dar nuestra opinión abierta para que las propias personas saquen sus conclusiones. Con el lineamiento que ha emitido el Tribunal Constitucional en el caso de Keiko Fujimori, que a mi punto de vista, y estoy seguro que a muchos miles y millones de ciudadanos en el país, ha generado una controversia importante y, por supuesto, muy bien sustentada. El día de ayer hemos podido ver a un tribuno obviamente del Tribunal Constitucional, el doctor Ramos, como a preguntas de forma objetiva de que cómo ha podido sustentar de que había desaparecido el peligro de obstrucción y de obstaculización por parte de la investigada, no ha sabido cómo sustentarlo. Y ese es un punto fundamental porque aunado a los otros dos en los cuales había suficiencia probatoria, pronoxi de pena y estaba acreditado el peligro de obstrucción y de obstaculización, se configuraban los tres elementos importantes para que se dé la prisión preventiva o que se mantenga en todo caso la prisión preventiva como a mi punto de vista de muchos juristas y de muchos ciudadanos debió haberse mantenido contra la investigada Keiko Fujimori. Pero para la lógica de muchos, el hecho que no haya Congreso de la República, no haya bancada de Fuerza Popular que podía imponer leyes como el tema del financiamiento ilegal de partidos para no criminalizar los partidos políticos, entonces no hay bancada y ya no hay obstrucción. Ese es el punto de vista del magistrado Ramos. Así es. Hemos podido toda la ciudadanía conocerlo, pero si bien es cierto, ya no hay Congreso de la República, precisamente por los actos de obstrucción, de obstaculización, de blindaje y de impunidad que generaba el encubrimiento de la mayoría de la bancada, que políticamente y de acuerdo a la sustentación del Ministerio Público ejercía la señora Keiko Fujimori sobre la bancada mayoritaria, el hecho de desaparecer el Congreso, yo sigo manteniendo mi posición de que todavía siguen vivos y coleando muchos miembros de los cuellos blancos. ¿Dónde está Chávarri allí? Está Chávarri, están muchas personas cuestionadas y de acuerdo a la tesis del Ministerio Público que estarían operando, como hemos podido ver el día de ayer, que ha sido archivado el tema de la investigación del deslacrado a las oficinas. Si un fiscal de la nación no respeta las disposiciones de un fiscal provincial que lacra las oficinas de la institución a efectos de encontrar evidencia o medios probatorios o elementos de convicción de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, si él no respeta sus propias normas a su propia institución, ¿qué podemos esperar en respecto a la ciudadanía? Pese que había una confesión de parte respecto al caso de deslacrado de oficinas, donde directamente los ojos y los dedos apuntaban a Pedro Chávarri. Y no olvidemos la confesión sincera de su asesora. Exactamente. Que manifiesta directamente y lo involucra directamente al exfiscal Pedro Chávarri. Ahora, al respecto de todo eso lo que se recibió en el Tribunal Constitucional, doctor Rodríguez, antes de hacer una analogía con el caso Ollantumala que le comentaba en interno, ¿tiene facultad, o más allá de facultad, había una motivación real, contundente, enmarcada en el aspecto legal, como para que Ernesto Blume haya recomendado en su ponencia la sanción al juez Richard Concepción Carhuancho? Es muy polémico esta decisión, esta recomendación de poder sancionar, ¿no? O de querer sancionar a un magistrado que ha demostrado, a mi punto de vista, y también estoy seguro que a muchos ciudadanos, valentía en sus decisiones. Es importante que la ciudadanía sepa que en toda la historia republicana de nuestro país no se habían llegado a investigar, sancionar, detener, investigar a tantas personas que se han visto involucrados en temas de corrupción. Anteriormente todo quedaba en la impunidad, pero hay un grupo de fiscales y de jueces valientes que están haciendo, a mi punto de vista, las cosas bastante bien. Obviamente que hay muchos intereses
que tratan de derrocarlo, que tratan de sacarlo del camino para que no sigan investigando ni sancionando. Pero tampoco se ha visto en la historia, al menos que yo, que no recuerde, a un presidente del Tribunal Constitucional procurando la sanción para un juez que encarcela a varios políticos. Sí, y eso también, todos hemos visto en las noticias como sus propios colegas del presidente del Tribunal Constitucional manifestaron de que era muy, digamos, muy difícil entender cómo él quería ser el ponente de la causa y que pues, prácticamente se agarró el expediente para ser el ponente. Entonces, desde ahí empieza todo, ¿no? O sea, ahora... Perdón que le interrumpa. ¿Una represalia contra Caruancho era esta intención de sancionarlo por recomendación del ponente Ernesto Blume? Yo pienso de que respetos guardan respetos. Si hay instituciones como el Tribunal Constitucional, que merece el mayor respeto por ser la institución máxima de justicia en nuestro país, no puede interferir, ni involucrar, ni sancionar a la institución del Poder Judicial. Cada uno es autónomo. Si el Poder Judicial hubiese encontrado algún tipo de responsabilidad en la decisión del señor Caruancho, es el Poder Judicial quien debería haber investigado, en todo caso, si hubiera sido así, o sancionado en caso de encontrarse responsabilidad. Pero no que otra institución venga a decirle... Sanciónalo, como de una forma, pues, como decir, ¿no? A la próxima que hagan alguien de ustedes algo así... Es ponerle una mordaza, amordazar a los jueces que toman decisiones contundentes respecto al tema de corrupción. ¿Y por qué no se buscó lo mismo en la decisión de excarcelación de la pareja Humala Heredia? Así es. Y ahora... Doctor Rodríguez, y eso que el mismo Caruancho es el que le mandó las rejas. Por supuesto que sí, un magistrado valiente, hay magistrados valientes. Pero ¿por qué no buscar en ese momento la misma decisión, la misma intención que tuvo Blume de querer sancionar a juez Richard Concepción Caruancho por la encarcelación de Keiko Fujimori? Es lo que deja muchas suspicacias y deja muchas dudas de las actuaciones públicas de los magistrados del Tribunal Constitucional. Para las actuaciones públicas que definitivamente a la vez acarreen decisiones políticas, no solamente hay que ser, sino también parecer. La transparencia en nuestros actos es importantísimo para generar, aparte de las decisiones jurisdiccionales, digamos, confianza en el justiciable, porque el ciudadano que ya no cree en la justicia, eso genera ya una desestabilidad social en los cuales pues ya el ciudadano no confía en las decisiones jurisdiccionales. Pienso de que las decisiones deben ser correctas y las actitudes de los tribunos también lo deben ser. Ernesto Blume señala que, en la conferencia de prensa que dio post decisión, que se han vulnerado los derechos constitucionales de Keiko Fujimori en este proceso. Y eso me hizo recordar mucho cuando también habló durante la conferencia post decisión tomada con la excarcelación de la expareja presidencial Ollanta-Humala, Danny Heredia. En esa decisión, en ese documento, esa resolución del Tribunal Constitucional, se lee básicamente un tema importante, que en resumen lo manifiesta: la suficiencia probatoria, la contundencia de pruebas para que esta persona esté tras las rejas y que no se aplique como regla general. ¿No había contundencia de pruebas en el caso de Keiko Fujimori? Yo creo que sí. Había mucha más contundencia de nivel probatorio y elemento de convicción y pruebas que, a mi punto de vista, de muchos juristas y de todo el país, ha generado certeza de la responsabilidad. Los chats de la botica existen. Las declaraciones de los empresarios existen. La declaración del excongresista Reati, que era parte de la cúpula y que después desenmascara toda la forma como se ha hecho el tratamiento de Pitufeo, existe. Existe la aceptación por parte de los directivos de Fuerza Popular, donde manifiestan de que efectivamente se realizó el pitufeo y se generaron falsos aportantes. Existe el blindaje que hemos visto todo el país frente a personas cuestionadas del grupo de los cuellos blancos. Existen evidencia necesaria, como es la declaración del señor Barata, donde manifiesta que le entregó dinero a Fuerza Popular. Existe la declaración del presidente del Banco de Crédito, donde manifiesta que estaba presente la señora Keiko cuando le entregaba $3.650.000. Bueno. Dinero en efectivo. En efectivo. Lo mismo que Víctor Rodríguez. Así es, y muchos más. Entonces, creo que la suficiencia probatoria estaba bastante bien acreditada. Entonces, ¿por qué no si existe igual razón, debe existir igual derecho? Pero doctor Rodríguez, claro, pero yo sigo con la intriga. ¿Y por qué no aplicó
en esa resolución de la excarcelación de Ollanta de Lin Heredia, donde dice que no pueden sentar un precedente, pero sí se puede establecer un mecanismo para que se puedan tomar decisiones respecto a prisiones preventivas, ¿por qué no aplica esa recomendación de la contundencia de las pruebas, por el cual, según Blume, no había sobre la expareja presidencial, pero sí había sobre Keiko Fujimori? ¿Por qué no aplica esa misma decisión que tomó? Esa es la pregunta que se hace todo el pueblo peruano. Si bien es cierto, debemos respetar las decisiones del Tribunal Constitucional, eso no significa que no tengamos el derecho de criticarlas de una forma constructiva, abierta y transparente. Esas dudas que usted me está manifestando es la duda que tienen muchos juristas, muchos ciudadanos, millones de personas en nuestro país, de que para unos casos se aplica algo y para otros casos no se aplica. Esa diferencia no debe existir, porque todos somos iguales ante la ley. Y si no generamos confianza en la justicia, entonces ya no viviríamos en un Estado de Derecho. Un comentario, hágame por favor, sobre el caso de César Villanueva, detenido el día de ayer. Es muy lamentable de que un expresidente ha engañado, un expresidente del Consejo de Ministros haya engañado a todo el país y hasta dos presidentes, incluido el señor Pablo Kuczynski y al señor Vizcarra. Creo de que el señor Villanueva debe ser investigado y en caso de encontrarse responsabilidad, sancionado de una manera ejemplar, porque todo indica de que estas investigaciones datan desde agosto de este año. Él era funcionario público, es delito de función. Acá viene la controversia. Si todavía le cubre lo que es la inmunidad parlamentaria, que al parecer sí habría inmunidad para él, porque estarían investigándose desde agosto de este año. El antejuicio político. El antejuicio político. Y no hay Congreso de la República. Tendríamos que esperar que se instale el siguiente Congreso. Que se instale el nuevo Congreso para que le levanten la inmunidad. Por eso que la investigación y la orden de levantamiento, allanamiento y de detención es realizado por un juez supremo, que es lo que le correspondía por su investidura. En conclusión, es muy posible que, de acuerdo a ley, como indica la norma, pueda ser investigado a nivel preliminar, como en el caso de la congresista del APRA, Luciana León, pero que ya pase a la fase de investigación preparatoria y a un proceso oral, ya no, hasta que se le levante el fuero como corresponde. Entonces, ahí viene la disyuntiva. Tendría que ser primero acusado constitucionalmente dentro del Congreso de la República. Levantarse el fuero parlamentario y recién poderlo procesar. He ahí la disyuntiva, pero creo de que él tiene una responsabilidad doble, moral, política y jurídica, porque le ha mentido a todo el país y ha estado, pues, al parecer, de acuerdo a la posición de la Fiscalía, traficando influencias para manejar resultados en la investigación. Eso es justamente lo que quería acotarle. La reacción de un investigado va a ser lógica en el sentido de que va a buscar la forma cómo salirse de bien librado de la investigación. Pero lo que más me preocupa es que hayan tres fiscales inmersos dentro de esa red de tráfico de influencias para poder limpiarlo de polvo y paja a César Villanueva. Y el fiscal de Lima Norte, el señor Alberto Rosel Alvarado, que puso aparentemente a su hijo como abogado defensor de César Villanueva, pero que en realidad la defensa la armaba este fiscal. O sea, un persecutor del delito cubriendo a un presunto corruptor. Es poco creíble, pero sí se da. Yo lo invito a que podamos ver muchos casos de fiscales provinciales en diferentes regiones de nuestro país, en donde ya son prácticamente, discúlpenme la palabra, amos y señores de toda la ciudad, porque hacen y deshacen a su antojo, investigan de la forma que quieren a personas que les interesa para cubrir otras responsabilidades, y el poder del control interno aún no llega. En este caso se han desenmascarado fiscales superiores, provinciales, que han sido penetrados por la corrupción y de formas como para torcer una investigación han sido descubiertos. Pero estoy seguro que muchas personas que me ven en este momento comparten mi opinión en que en muchos sectores de nuestro país, en muchas regiones, ciudades de nuestro país, los representantes del Ministerio Público también estarían cometiendo actos que estarían en los límites con lo ilegal. Es por eso que la Fiscal de la Nación y la Oficina de Control Interno debe tener los ojos muy abiertos en el control de la función fiscal.
La verdad que eso me refleja además que no hemos aprendido nada. Hay tantos políticos que están camino a las rejas, otros que son librados por el Tribunal Constitucional de la cárcel, y hay fiscales que también han caído en similares situaciones, y aquellos que siguen practicando el mismo sistema perverso de corrupción que nos hace daño. Tenemos 5 presidentes procesados. Pero no aprendemos. Prófugos de la justicia. Un presidente ya condenado. Uno que se suicidó. Otro que suicidó. Otro que está en una cárcel federal en los Estados Unidos. Uno que está con arresto domiciliario. Con arresto domiciliario. Entonces, genera mucha preocupación en la ciudadanía porque estos actos de corrupción deben ser investigados, sancionados. Y debemos luchar contra la corrupción porque un país con corrupción le quita oportunidades a un niño para que vaya a una escuela decente, a una persona para que sea atendido en un hospital público de forma correcta, con un buen médico y con medicinas, los servicios de agua, de luz. Todo este dinero destinado a los servicios importantes del ser humano pasan a unas pequeñas manos o grupo pequeño donde se enriquecen de manera vil, porque enriquecerse con la esperanza del pueblo de un cambio para mejor es, creo, un desengaño muy grande que puede tener la ciudadanía. Doctor Jean Rodríguez, gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes también. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en OSI Noticias.